Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Perú elegirá esta tarde a un nuevo presidente, quien resulta electo entre los 4 candidatos presentados tras la destitución por censura del mandatario interino José Gerí. Se convertirá así en el 9º líder de Perú en la última década y el 8º desde que inició la crisis política a finales del 2016. Cuba estrecha aún más los lazos con su aliado tradicional Rusia. En medio de la presión que ejerce Estados Unidos en contra de la isla, que atraviesa una crisis económica y energética, el canciller cubano está en Moscú, donde se reunió con el presidente Vladimir Putin y quien dijo que su país siempre estará del lado de La Habana. Como difíciles fueron calificadas por Rusia y por Ucrania las negociaciones trilaterales que se desarrollaron con Estados Unidos en Ginebra. Moscú afirmó que pese a las dificultades fueron sustanciales y Kiev dijo que hubo avances, mientras que Washington también habló de avances significativos. Habrá nuevos encuentros, aunque no se sabe ni día ni lugar. Iniciamos con un nuevo capítulo en la crisis política por la que atraviesa Perú. Un día después de la destitución de José Gerí, el Congreso peruano escogerá esta tarde al nuevo presidente interino. Entre los 4 congresistas que presentaron sus candidaturas, se elegirá al 9º presidente de Perú en la última década y al 8º desde que inició a finales del 2016 la crisis política. Este permanecerá en el cargo hasta abril, cuando tendrán lugar las próximas elecciones presidenciales y legislativas en el país andino. William Gassó con la información. ¿Quién sucederá a José Gerí a la cabeza del gobierno interino de Perú? Ayer el presidente interino peruano fue censurado por investigaciones en su contra por corrupción y tráfico de influencias. Este miércoles el Congreso escogerá al 9º presidente del país andino en los últimos 10 años, el 8º desde la crisis política iniciada a finales de 2016. 4 congresistas presentaron sus candidaturas. La favorita se llama María del Carmen Alba, pertenece a la Acción Popular y fue presidenta del Congreso entre 2021 y 2022. Abogada de 58 años y militante histórica del partido centrista, se beneficia del apoyo de un partido que ha ocupado la presidencia del país en 3 ocasiones. Otro candidato es la figura de izquierda Edgar Raimundo. Con 73 años, este sociólogo cuenta una larga experiencia política en formaciones de izquierda y pertenece ahora a Juntos por el Perú. Edgar Raimundo cree poder generar consenso alrededor de su candidatura. Por supuesto, porque yo soy de las personas que conversa bastante, soy de las personas que genera consenso y por supuesto, independientemente de la posición política e ideológica, está de por medio de nuestro país y para eso hay que dar la vuelta en todo sentido bajo criterios democráticos para lograr consensos amplios. El tercer candidato es Héctor Acuña. El legislador conservador de 68 años es el hermano del actual candidato presidencial César Acuña. Es miembro de la formación Honor y Democracia, integrada en gran parte por exaltos mandos de las Fuerzas Armadas. El cuarto postulante es José Balcázar, de 83 años, ex magistrado y antiguo integrante de la Corte Suprema, pertenece a Perú Libre, el mismo partido de izquierda al cual pertenecía el expresidente Pedro Castillo. El presidente interino permanecerá en el cargo en principio hasta la celebración de las elecciones generales, cuya primera vuelta es el 12 de abril. Ahora vamos a Rusia. En medio del aumento de presiones de Estados Unidos contra Cuba, el gobierno de la isla estrecha aún más los lazos con su aliado tradicional Rusia. El canciller Bruno Rodríguez está en Moscú, donde este miércoles lo recibió el presidente ruso Vladimir Putin. El líder del Kremlin aseguró que su país siempre estará al lado de La Habana y condenó las sanciones comerciales de Washington que pesan sobre la isla hace más de 6 décadas y más recientemente las sanciones energéticas. En este informe de Diego Bassani les explicamos más sobre la alianza histórica entre ambos países. ¿Podrá Rusia salir al rescate de Cuba una vez más? En medio de una prominente crisis energética y de abastecimiento provocada en parte por el robustecimiento del bloqueo marítimo de Estados Unidos a la isla, Moscú fue el escenario el miércoles de un despliegue diplomático para apoyar a la nación caribeña, reuniones con el canciller Sergei Lavrov, el exmandatario Dmitry Medvedev y con el presidente Vladimir Putin. El Kremlin sigue firme en su apoyo a la administración del Partido Comunista Cubano.
Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, hacemos un llamamiento a Estados Unidos para que actúe con sentido común y responsabilidad y se abstenga de llevar a cabo sus planes de bloqueo naval de la Isla de la Libertad. Tras el éxito de la revolución a fines de los años 50, el gobierno de Fidel Castro estableció vínculos estrechos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, creando así programas de cooperación militares, tecnológicos, médicos y diplomáticos. De este modo, el Kremlin realizó millonarias donaciones a Cuba a cambio de productos agrícolas como el azúcar. Para 1962, las tropas de Moscú instalaron en la isla caribeña misiles de mediano y largo alcance, desencadenando la denominada crisis de los misiles con Estados Unidos. Este gobierno ha prometido y mantenido la más estricta vigilancia sobre el aumento de la presencia militar soviética en la isla de Cuba. En las últimas semanas, evidencias incontestables han demostrado que se está preparando una serie de instalaciones de misiles ofensivos en esa isla encerrada. Una alianza estratégica que funcionó durante buena parte del siglo XX hasta la caída de la URSS en 1991, un derrumbe que agudizó los problemas económicos cubanos en la década de los 90. Sin embargo, con la llegada de Vladimir Putin al poder en el 2000, Moscú y La Habana fortalecieron nuevamente sus vínculos. Porque hay una gran voluntad por ambas partes de trabajar por el fortalecimiento de las relaciones y el desarrollo, todo el desarrollo posible de las relaciones económicas entre ambos países. Una asociación que ha perdurado en el tiempo. Según cifras oficiales de Rusia, en febrero de 2025 el gobierno Putin envió petróleo a Cuba por medio de un préstamo de $60 millones. Rusia y Ucrania calificaron de difíciles las negociaciones trilaterales que se desarrollaron con Estados Unidos en la capital suiza entre el martes y hoy miércoles. Moscú afirmó que pese a las dificultades de coincidir y sobre todo en asuntos militares, estas fueron sustanciales y Kiev dijo que hubo avances. Ambos países en guerra coincidieron en que habrán nuevos encuentros, aunque no se sabe todavía ni dónde ni cuándo. Por su parte, Washington también habló de avances, los calificó de significativos en las conversaciones con las que se busca una salida pacífica al conflicto que este mes cumple 4 años de haber iniciado. Ampliamos a continuación. Sin aparentes logros en las conversaciones para poner fin a la guerra de Ucrania, la delegación rusa abandonó el Hotel Intercontinental de Ginebra, pero según los ucranianos se han producido algunos progresos. Hay avances, pero no se pueden revelar detalles en este momento. El siguiente paso es alcanzar el nivel de consenso necesario para someter las decisiones tomadas a la consideración de los presidentes. Nuestra tarea es preparar una base práctica, no meramente formal, para ello. Ucrania sigue mostrándose constructiva. Las conversaciones fueron la tercera ronda de negociaciones mediadas por Estados Unidos. Ayer se prolongaron durante mucho tiempo en diferentes formatos y hoy también durante unas 2 horas. Fueron difíciles, pero profesionales. La próxima reunión tendrá lugar en un futuro próximo. Hasta ahora el Kremlin no ha cedido en sus demandas territoriales. Rusia ocupa aproximadamente el 20% de Ucrania, incluidas grandes partes de la región de Donbass, que quiere que Kiev le entregue en su totalidad. Ucrania siempre ha rechazado esta exigencia, pero Zelensky afirma que ha habido avances, más en el frente militar que en el político. Mientras tanto, Donald Trump ha sugerido en repetidas ocasiones que corresponde a Ucrania y a su presidente garantizar el éxito de las conversaciones. Zelensky respondió diciendo que no es justo seguir pidiendo a Kiev que negocie un acuerdo. Aún no está claro cuál será el rumbo de las negociaciones tras esta ronda de diálogos, aunque Moscú asegura que habrá más. Seguimos en Estados Unidos. Este jueves Washington será escenario de la primera reunión de la Junta de Paz conformada por líderes mundiales a los que convocó Donald Trump inicialmente para poner fin a la guerra en Gaza y reconstruirla, y que será precedida por el mandatario. Más de 20 líderes asistirán al encuentro, en donde, según informó la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, el mandatario republicano anunciará el compromiso de más de $5,000 millones que fueron aportados por los miembros. Hasta el momento, al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno aceptaron formar parte de la Junta, y entre ellos de Israel, Argentina, El Salvador y Arabia Saudita. En otros temas, las tensiones entre Irán y Estados Unidos, que amenaza con ataques militares a Irán por su programa nuclear, han hecho eco hasta Reino Unido. Donald Trump exigió al primer ministro británico Keir Starmer no perder el control de la isla Diego García. Ubicada en el Océano Índico, es de interés de la administración republicana.
Por su parte, el canciller británico aseguró que el acuerdo para asegurar la base militar conjunta de Reino Unido con la Unión Americana es una prioridad. Si Irán decide no llegar a un acuerdo, puede que sea necesario que Estados Unidos utilice Diego García y el aeródromo situado en Fairford para erradicar un posible ataque de un régimen altamente inestable y peligroso, un ataque que podría dirigirse contra Reino Unido, así como contra otros países amigos. El primer ministro Starmer no debe perder el control, por ningún motivo, de Diego García, firmando un contrato de arrendamiento de 100 años que, en el mejor de los casos, es precario. Y a continuación repasamos el rol de Steve Witkoff y de Jared Kushner en la actual diplomacia estadounidense. Y es que ambos magnates empresariales son los encargados por Donald Trump para resolver los conflictos mundiales, desde la guerra en Ucrania hasta las tensiones nucleares con Irán. Más con Hugo Caro Jiménez. Diplomacia sin diplomáticos. Además de Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense Donald Trump ha puesto en manos de Steve Witkoff y Jared Kushner el rumbo de la política exterior de la Casa Blanca. Dos hombres que dejaron los números y las inversiones por las cumbres y los protocolos. Witkoff, un adinerado personaje del mundo inmobiliario, es enviado especial de Washington para resolver conflictos internacionales, mientras que Kushner, que no tiene ningún cargo en el gobierno estadounidense, es otro magnate empresarial y esposo de una de las hijas del republicano, Ivanka Trump. Ambos viajan por el mundo de conflicto en conflicto, tratando de poner sobre la mesa la visión del presidente estadounidense. Y aunque la dupla Witkoff-Kushner no sobresale por su trayectoria diplomática, cuentan con el elemento esencial para cualquier negociador, el respaldo de su líder. Esta semana fueron puestos a prueba en una particular semana. En una jornada de doble vía diplomática en Ginebra se reunieron con funcionarios rusos, ucranianos e iraníes para mediar las tensiones en cada región. Respecto a la guerra en Ucrania, ambos negociadores han transformado el tono confrontativo hacia Moscú por uno más conciliador, esperando por fin concretar un acuerdo. En cuanto a la República Islámica, actualmente Witkoff y Kushner negocian con Teherán el programa nuclear iraní, mientras crece la tensión sobre una eventual intervención militar en Estados Unidos en el país. Dicho eso, su mayor victoria hasta ahora ha sido el alto el fuego en Gaza. La frágil tregua, que no ha logrado cesar los ataques a la franja, es fruto de los movimientos de la dupla. A propósito, este jueves la autodenominada Junta de Paz para Gaza se reúne por primera vez en Washington. La red diplomática de Trump que busca implementar la segunda fase del plan de Trump para el enclave. Una oportunidad más para que Witkoff y Kushner pongan a prueba su disruptiva y experimental diplomacia. Posible pena de muerte para el expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol. Este jueves se dará a conocer el veredicto del juicio en su contra por la fallida imposición de la ley marcial a finales del 2024. Y es que se trató de un episodio que entonces sacudió a las instituciones del país y que llevó a la destitución de Suk-yeol en abril del 2025. Cabe mencionar que Corea del Sur llevó a cabo su última ejecución en 1997, por lo que de darse, la condena a muerte contra el expresidente sería meramente simbólica. Continuamos en Asia. Sanae Takaichi fue confirmada por el Parlamento como primera ministra de Japón. Ocurre de 10 días de la victoria de su partido en las elecciones anticipadas, a las que convocó tras convertirse en octubre en la primera mujer en ocupar el cargo de premier. En el que fue su primer anuncio tras la confirmación en el cargo, anunció que no habrá cambios en su gabinete, junto al cual espera cumplir sus promesas electorales, como por ejemplo el fortalecer al ejército japonés y reducir a cero el impuesto a los alimentos y las bebidas durante 2 años. En las recientes elecciones generales creo que la gente nos dio un fuerte impulso, instándonos a impulsar a fondo los importantes cambios de política propugnados por el gabinete de Takaichi. Una política fiscal proactiva y responsable, un fortalecimiento fundamental de las políticas de seguridad y una mejora de las capacidades de inteligencia del gobierno. Y finalizamos con una escena que le robó la atención a los asistentes a una de las justas de los Juegos Olímpicos del Invierno Milano Cortina. Para sorpresa de todos, un perro lobo se coló en la recta final de la prueba de esquí de fondo femenino y corrió en el último trayecto hacia la meta detrás de las esquiadoras de Grecia y de Croacia. La participación del inesperado concursante de 4 patas quedó registrada en el photo finish, donde se ve al perro dando paso firme en la competición en la que para muchos resultó ganador. Con estas imágenes nos despedimos. Gracias por su compañía y hasta la próxima.